Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Job, si tu nombre es Job o conoces a alguien que se llame Job, estás en el canal correcto, aquí donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a hablar un poquito de la vida de Job, el patriarca. ¿Sabes qué significa patriarca? ¿Sabes por qué a Job se le considera el modelo de paciencia? ¿Sabías que en el cielo hubo un diálogo entre Dios y Satanás acerca de Job? ¿Quieres saber qué fue lo que dijeron? Quédate con nosotros y vamos a responder a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes un momentito a decir una pequeña oración al Espíritu Santo para que nos acompañe en esta edición. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar respondiendo la primera pregunta. ¿Sabes qué es un patriarca? Bueno, pues un patriarca es un jefe religioso, pero de los años antiquísimos. Estamos hablando de la vida de Job, por ejemplo, que son 2000 años antes de Jesucristo. Entonces, aquellos antiguos patriarcas, conoces a Noé, Abraham, Isaac, Jacob y así. Entonces, Job era uno de esos patriarcas. Y ya contestando la primera pregunta, también quiero decirte que Job lo puedes encontrar en la Santa Biblia, en el Antiguo Testamento. Como te decía ahorita hace un momento, fue 2000 años antes de Jesucristo. Entonces vas a encontrar en el Antiguo Testamento este libro llamado Job. Y aquí es donde habla ampliamente de lo que le pasó a este patriarca. Pero aquí vamos a resumir un poquito para que te ubiques. Job está después del libro de Daniel, que fue un profeta. Bueno, ya aclarado esto, vamos a comentarte que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Él venía de una área que se llamaba Ur. Y el profeta Jeremías, que lo vimos el día de ayer, si no lo has visto, busca el video, por favor. El día de ayer vimos a Jeremías. Jeremías decía que de ahí, de esa parte de Ur, de donde venía Job, es donde provenía la gente más sabia. Y claro, él era uno de ellos. Entonces, no solo era sabio, sino que Dios lo bendijo de alguna manera porque era inmensamente rico. Era el más rico de toda la región. ¿Por qué sería esto? Bueno, porque él tenía tanto temor a Dios que se cuidaba tanto de no pecar. Inclusive, él en el escrito dice, hice un pacto con mis ojos para que no vieran ni siquiera a una joven, ni siquiera a una muchacha, o sea, que no hubiera ningún pecado con su vista. Porque yo sé que un día estos ojos verán a Dios. Imagínate nada más, qué visión tan bonita. Él quería que sus ojos fueran puros, no quería pecar ni con los ojos, porque con estos ojos él vería a Dios. Y claro que eso se concedería, pero vamos a ver eso más adelante. Sin embargo, quiero leerte de aquí del libro donde estamos sacando la vida de los santos. Aquí, la vida de los santos, el volumen es el 2. Te voy a leer qué tan rico era Job en aquellos tiempos. Y te voy a decir más adelante cuál es la razón.
dice, tiene 7 hijos y 3 hijas. Era inmensamente rico. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 parejas de bueyes, 500 asnas y muchísimos más obreros. Como te comento, era el más rico de toda la región. Entonces, una vez en el cielo estaba Dios con sus ángeles. Y estaba platicando con ellos y les decía, miren, allá en la tierra, ese es mi amigo Job. Él me ama. Me quiere tanto que teme mucho ofenderme. Y por eso, él siempre se porta bien. Inclusive les voy a decir que Job sacrificaba animales como ofrenda a Dios, por si acaso algún hijo hizo algo que pudiera haber ofendido a Dios. O sea, ni siquiera sabía que había una ofensa, pero él ya estaba diciéndole a Dios, perdona mis pecados y los pecados de mis hijos. Y si en algún momento te ofendieron de alguna manera, te ofrezco este sacrificio. Dios estaba fascinado con Job. Y aquí es donde viene el innombrable, pero lo vamos a nombrar. Viene Satanás y le dice, mira, Job te quiere mucho, pero es porque tú lo has consentido demasiado. Quítale todas esas riquezas y verás que Job se porta mal. Y entonces es como un reto a Dios. ¡Qué irreverente! Claro, por eso Satanás busca un momentito, busca cualquier pretexto para hacer de las suyas. Pero nadie como Dios. Y Dios le dijo, está bien, puedes hacer lo que quieras, pero no toques su vida. Entonces, claro que rapidísimo, él baja a la tierra y empieza una serie de catástrofes, una tras otra. La primera llega, él estaba en su tienda cuando llega uno de sus colaboradores y le dice, Señor, todos tus bueyes y asnas estaban pastando, cuando de repente llega un grupo de guerrilleros y matan a tus otros obreros y se llevan todo el ganado, todos tus bueyes y todas tus asnas. Y nada más me dejaron a mí. Y por eso corrí a avisarte. Todavía no terminaba la frase cuando viene otro jornalero. Y en este caso le dice, Señor, tus ovejas estaban siendo cuidadas en el campo por tus pastores, pero cayeron unos rayos desde el cielo. Y entonces esos rayos mataron a tus ovejas, todas tus ovejas y a tus pastores. Nada más yo me salvé y vine corriendo a avisarte. Y todavía no terminaba la frase cuando viene un tercero y dice, Señor, tus enemigos, los vecinos, ¿sí? Ellos entraron y se llevaron todos tus camellos y todos tus animales y mataron a toda tu gente. Todavía dice, nada más quedé yo para correr a venirte a avisar. Cuando todavía no terminaba la frase, llega un cuarto. Y ese cuarto, ese hombre le dice, Señor, tus 7 hijos estaban reunidos con sus 3 hermanas. Estaban los 10 reunidos en la casa del hermano mayor, en un desayuno. Y cuando de repente algo pasó, que se cayó el techo y mató a tus 10 hijos. Solo quedé yo vivo y corrí a avisarte. Imagínate, si a veces nosotros nos quejamos que nos pasa algo desagradable, imagínate en un ratito quedarse sin nada.
Creo que el problema principal no son las cosas materiales, aunque a veces sí se batalla, pero tus hijos, todos tus hijos. Entonces, es más, quiero leerles literalmente lo que dice el libro, la respuesta de Job, porque sería fácil decir, pues, ¿qué harías tú? Claro que sería una situación tan difícil que quizás no la podríamos describir. Sin embargo, entonces Job lo que hace es que se levanta, rasgó sus vestiduras. Rasgar tus vestiduras en aquel tiempo era un símbolo de como de luto, de dolor. Rasgó sus vestiduras en señal de tristeza. Se rapó la cabeza en señal de duelo y exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre, sin nada volveré al sepulcro. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. ¡Qué fuerza de Job! ¡Qué fuerza! Y aún así, con rasgar sus vestiduras, con cortarse el pelo, de alguna manera estaba diciendo que hay un duelo. Pero aún así, él decía, si Dios lo permitió, por algo será. Qué fuerte estas palabras. Y en todo esto, ninguna palabra dijo como que ofendiera a Dios. Él no pecó. Imagínate cómo estaban allá en el cielo. Dios feliz y contento porque su hijo Job estaba haciendo lo correcto. Pero el innombrable estaba enojado. Y como es muy astuto, porque hay que reconocérselo, le dijo a Dios: ah, sí, lo que pasa es que le quitaste esas cosas, pero si tú haces algo con su salud, él seguro que te va a maldecir. Él seguro que se va a portar mal. Entonces, Dios le dice: está bien, haz lo que dices, pero no le quites la vida. Así es de que Satanás, pero rapidísimo, baja y le da una enfermedad a Job. Esa enfermedad era, pues tenía llagas, pero la llaga se hizo tan grande, desde la cabeza hasta los pies, se llenó de llagas, que inclusive él se salió de la tienda y dicen que estaba sentado a un lado de un basurero. Y como tenía tanta comezón que no aguantaba la comezón, se empezó a rascar con una teja. ¿Sabes? Una teja viene siendo como un pedazo de barro. ¿Qué tanto estaría la comezón? Pero eso, de alguna manera, le dolía en el cuerpo. Pero él, aún así, no renegó de Dios. ¿Cómo lo miraría su esposa? Que inclusive su esposa le dijo: ya estás mucho tiempo así sufriendo con esas llagas. Ya mejor maldice al Señor y muérete. Imagínate qué duro que la mujer le esté diciendo eso a su marido. Pero ¿cómo lo miraría ella también tan desesperada? Que no hallaban qué hacer porque nada lo curaba. Sin embargo, esto no era lo más fuerte para Job, porque una cosa es el cuerpo, pero ¿qué pasa con tu salud? ¿Qué pasa con lo que dicen los demás? Ahora dice, fíjate, en aquellos tiempos, cuando pasaba una enfermedad de este tipo, la gente empezaba a pensar que si te pasaban cosas malas es porque seguro hiciste un pecado. Y el pecado de Job debió haber sido tan grande y tan fuerte porque perdió todo y hasta estaba enfermo. Ese tipo de habladurías, de burlas,
Eso es lo que más le dolía a Job. Tanto le dolía que él decía, ¿a qué horas llega la noche para no tener que soportar a toda esta gente que habla mal de mí, que se burla de mí? Imagínate, apenas empezar el día y ya quieres que sea de noche, porque no aguantas las ofensas de la gente. Y aún así, agregado a esto, llegan a visitarlo 3 amigos. Esos amigos vienen porque sabían que Job le había pasado algo muy grave. Y esos amigos lo querían tanto a Job que al principio ellos también se echaron tierra en la cabeza. Eso también es como, o más bien era como un signo de decir que pues estás deprimido, estás triste. Y se sentaron a un lado de Job. Allí por unos días, por 3 días sin hablar, nada más acompañándolo. Hasta que empezó la conversación. Y entre ellos decían, pues, ¿qué habrá pasado con Job? Seguramente ha de haber hecho esto, o a lo mejor fue esto. Y empezaban ellos mismos a hablarse, no a murmurar, porque estaban delante de Job. Estaban hablando mal de Job delante de Job. ¡Qué amigos! Y decían, es que seguro tú pecaste. Por eso Dios te castigó. Entonces, Job les dice, yo no pequé, pero ¿por qué voy a aceptar las cosas buenas que me da Dios? ¿Y acaso no debemos también aceptar las cosas malas que Dios permite que nos pasen? Imagínate cómo se siente que tus amigos te digan que te pasa eso porque tú eres pecador. No, pues mejor no tener amigos, ¿verdad? Pero hay que imaginarse la desesperación que tenían también sus amigos porque no hallaban qué hacer. ¿Y saben qué fue lo más sorprendente? Que sí hubo un momento en que Job flaqueó. De tanto que estaban de todos los lados, su esposa, sus amigos, toda la gente de la comunidad, no tenía sus hijos, había perdido sus bienes, estaba todo enfermo, lleno de llagas, que se atrevió a decir, yo creo que en este caso Dios sí se excedió con este modo de hacerme sufrir. Entonces se oyó la voz de Dios. Y él le dijo a Job, ¿quién eres tú para ponerte en contra de la creación, del creador? ¿Por qué? Porque Dios nos creó. ¿Cómo nos atrevemos de alguna manera a enfrentarnos hacia Dios? Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo lo que ves? Cuando creé a los animales, ¿dónde estabas tú? Entonces, Job entiende que lo que dijo, pues no era muy bueno, ¿verdad? Y entonces él empieza a decir que, pues que lo perdonara, porque si no tenemos nosotros ese derecho de reclamarle de una manera soez al Señor. Y entonces, les voy a leer literalmente de aquí del libro, Job le dijo, retracto mis palabras, me arrepiento de todo lo que he dicho al protestar. Te pido perdón humildemente, mi Señor. Y bueno, pues después de que él se arrepintió y le pidió perdón, en ese momento, es un momento de flaqueza, pero no estamos hablando de que Job tenía pues un día o dos o una hora o dos enfermo. Él pasó mucho tiempo. Por eso es que la segunda pregunta dice, ¿por qué se considera un modelo de paciencia? Bueno,
Por eso Job se considera un modelo de paciencia, porque soportó todo este sufrimiento. Fue el modelo de paciencia antes de Jesucristo, porque después de Jesucristo nadie, ¿verdad? Pero no todo es malo. Empieza a ver ya la luz de cuando Dios empieza a intervenir. Entonces, así como escuchó a Job que se arrepintió, le habló a los amigos de Job y les dijo: yo estoy muy molesto con ustedes por hablar mal de mi siervo Job. Así es que quiero que ustedes hagan sacrificios de animales para pedirme perdón a mí por haber ofendido a Job. Y para que también fuera como para perdonar los pecados de ellos mismos. Y entonces así lo hicieron. Y Job se restableció en su salud. Se curó. Cuando llega la noticia, pues él tenía todavía muchos amigos y parientes que lo querían mucho. Entonces vinieron a visitarlo y le traían que monedas de oro, que un anillo de plata y cosas así. Tanto le trajeron a Job cuando lo vinieron a ver, que lo hicieron doblemente rico. ¿Te acuerdas que al principio te comenté acerca de los animales? Bueno, porque en aquel tiempo la riqueza se medía así, de acuerdo a los animales, al rebaño que tenías. Y entonces Dios lo bendijo otra vez a Job y le concedió 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 pares de bueyes, 1,000 asnas. Y aquí está también otra situación. Le volvió a dar 7 hijos y 3 hijas. Y sus hijas fueron las más bellas de todo el lugar. Así que Dios le concedió a Job una larga vida. Vivió 140 años y murió de alguna manera feliz y pleno. ¿Qué te pareció la historia de Job? Impresionante. Cuando Dios nos da a nosotros las bendiciones, nos da regalos, nos da obsequios, a veces no somos capaces de dimensionar que las cosas que tenemos son regalos de Dios hasta que las perdemos, ¿verdad? En este caso, como él soportó tanto, si te fijas, le dio lo doble que tenía de camellos, de asnos, de bueyes, pero como también había perdido sus hijos, les volvió a dar la misma cantidad de hijos. Quizás dirás, bueno, allí no le dio doble, ¿verdad? Si eran 7, ¿por qué no le dio 14? Bueno, porque recuerden que sus otros 7 hijos están en el cielo. Y él le volvió a dar 7 hijos en la tierra. De alguna manera también fueron dobles, ¿verdad? 7 hijos en el cielo, 7 en la tierra. 3 hijas en el cielo, 3 hijas en la tierra. Para Dios no hay imposibles. Y aun cuando el diablo nos tienta, y a veces Dios, por alguna razón que no sabemos y que no debemos de reclamarle, permite que nos pasen ciertas cosas en nuestra vida. Que a veces tuvimos una infancia muy dura, muy difícil, pero quizás eso nos ha servido para ser lo que ahora somos, para acercarnos más a Él, para ser más comprensivos con los demás. La historia de Job es una historia que a mí en lo particular es mi favorita de la Biblia. Te invito a que la leas directamente y vas a ver que te va a cautivar. ¿Qué opinas acerca de Job? ¿Habrías aguantado tú tanto? La verdad, yo creo que yo no. Así es de que si tu nombre es Job, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo allá en el cielo y patriarca
que lleva tu mismo nombre. Y yo te pido, por favor, que estos videos los compartas. Compártelos. Son gratis. Suscríbete. Es gratis. Dale like. Es gratis. Pero lo importante es que alguno de estos videos le puede ayudar a alguien más. Le puede ayudar a alguien en la tristeza para ver que en algún momento Dios te va a dejar ver la luz. Yo te agradezco que hayas estado conmigo en esta edición. Sobre todo estoy muy contenta porque es uno de mis libros favoritos y de veras te recomiendo que lo leas directamente de la Santa Biblia. Y pues yo me despido y diciéndote que nos vemos en la próxima edición cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.